Ministerio de Igualdad, fuera, fuera. No somos personas normales, pero es una persona normal, un contribuyente normal. Sí, Se ocurre en un par de países donde se vive bastante bien con una piña colada. Digo, porque si eso da para otro vídeo muy largo. Esto ya da para hacer una Biblia aquí, ¿no? Señores, ¿qué tienen en común Donald Trump, la ONU, Elon Musk y Javier Milei? Bueno, salvo la ONU, los otros tres lo tengo claro, lo que tienen en común. Hemos visto el fenómeno Milei, lo que ha sido en Argentina, ¿no? El vídeo este famoso de Ministerio de Igualdad, fuera, fuera. Al final lo que se trata es, bueno, una acción muy dirigida a buscar la eficiencia del gasto público e intentar recortar en gastos superfluos. Y esto ha contagiado a la administración Trump, que ya sabemos la intervención de Elon Musk aquí, que han creado este departamento con la misma finalidad, ¿no? Es un poco lo de la ONU que tiene que ver con esto. Pues nada, te lo explico. Nos ha llegado mucha información de casos de clientes que, bueno, que vienen por parte de la ONU y de otras organizaciones internacionales dedicadas a este tipo de ayudas humanitarias, los cuales nos dicen que está habiendo un recorte de gasto considerable. Recordemos que Estados Unidos, pues como bueno, todos sabemos, es una potencia mundial y ya no solo en este caso en la ONU también. Es decir, la mayor parte del gasto en el cual se basa la ONU para ofrecer sus servicios y pagar a sus empleados, pues lo paga Estados Unidos. Al parecer Trump está diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Voy a recortar esto. ¿Vale? No le hace tanta gracia como venía siendo. Todos sabemos al final que Trump es un poco disruptivo en ese sentido, es decir, no le importa, viene un poco de esa política outsider, ¿no? Que no le importa un poco ir en contra de lo que en principio tendría que estar bien, y parece ser que está recortando bastante el presupuesto de Estados Unidos a la ONU y en consecuencia el de la ONU, porque hombre, si me dices que quizá que España no va a aportar lo que tal, pues bueno, quizá no les importaría tanto, pero es verdad que tiene un peso muy importante Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto lo traemos a colación porque está sembrando el pánico entre muchas personas en la ONU. Están viendo que, bueno, pues probablemente vayan a dejar en breve su cargo debido a que, pues eso, evidentemente falta presupuesto, ¿no? Y está suponiendo un problema fiscal, sobre todo con la parte de las pensiones y la parte de volver a una actividad después de tanto tiempo siendo trabajadores de la ONU. Claro, porque estamos hablando de funcionarios que están ocupando puestos muy relevantes en la organización. Correcto. Y además que tienen una esfera internacional muy grande. Claro, al final son funcionarios que han trabajado en muchos países, tienen intereses económicos en muchos países, nacionalidad de uno o varios países, es decir, son factores que afectan de forma inmediata a la fiscalidad. Y para más INRI, cuidado, porque ha venido el Tribunal Supremo y se ha pronunciado hace relativamente poco sobre las pensiones de los, en este caso, de los funcionarios de la ONU, ¿cierto? Claro, por contextualizar un poco, lo que tiene que saber la gente que nos esté viendo es que hay un convenio internacional del personal de Naciones Unidas, en este caso, por el cual se dice que los salarios del personal de la ONU está exento de impuestos personales. Entonces, esto hay que entender el por qué esta exención de impuestos, independientemente del país a donde se envíe ese funcionario. Bueno, la filosofía es proteger los intereses de la organización y que, pues, lógicamente, si a un funcionario lo tienen que enviar a un país de África y otro lo tienen que enviar a un país de Europa, que no haya una gran diferencia entre lo que paga uno de impuestos personales y otro. Entonces, bueno, para salvaguardar esa esfera de la organización, se le permite esa exención en salarios. Bueno, y sobre todo también porque están proporcionando una ayuda humanitaria que en un principio lo hacen por interés general mundial, ¿no? Exactamente. Es decir, ese es el espíritu de esa exención. Que no repercuta eso a nivel personal, claro, en el funcionario o la persona que mandan a un país determinado, que encima que está ayudando con algún tema, encima le vayan a cascar ahí un impuestaco. Que salga a pagar. Bueno, el tema este estaba claro, ¿no? El convenio internacional de la exención de salarios, pero había una palabra que ha creado la discordia a nivel de distintos tribunales españoles y es la palabra emolumento, porque no se sabía si la palabra emolumento englobaba el concepto también de pensión. Entonces, si engloba el concepto de pensión, pues la pensión también estaría exenta. Si no lo engloba, pues tendrías que pagar por la pensión. Y bueno, después de muchas sentencias, lo que ha resuelto hace relativamente poco el Tribunal Supremo es que el término emolumento no incluye la palabra pensión. Es decir, la pensión tiene que tributar. ¿Por qué? Porque ese beneficio que tenían los empleados en activo de la organización carece ya de sentido una vez que dejan de estar en activo prestando sus funciones. A partir de ese momento, pues como cualquier persona, tiene que pagar sus impuestos. Ahora, el tema está es qué impuestos, dónde lo tiene que pagar. Ya sabemos que, por ejemplo, en España las pensiones
tributan a la base general como los rendimientos del trabajo, o sea que te pueden llegar al máximo del 54%. Sí, porque encima luego se ha dado el caso de que son gente que tiene también propiedades inmobiliarias arrendadas. Todos sabemos que el capital inmobiliario también va a esa base. Es decir, empiezas a sumar y se ponen tipos súper altos, ¿no? A ver, realmente la lógica que ha seguido el Tribunal Supremo es, oye, una vez dejas de prestar servicios humanitarios, deja de tener sentido la aplicación del protocolo que te puedes beneficiar pues, gracias a trabajar para la ONU. Es decir, ya eres una persona, digamos, no somos personas normales, pero eres una persona normal, un contribuyente normal, y se te trata así a todos los efectos, ¿no? Ese es un poco... De hecho, con el resto de tipos de renta sigue siendo un contribuyente normal. Es que justo a eso iba, que cuidado, porque aquí se da el caso de que si eres funcionario de la ONU, no te equivoques, es decir... Está exento el salario. Está exento el salario siempre que venga de la ONU. No, y cuidado, no, cuidado, que incluso eso tiene matices, porque están exentos los salarios de los funcionarios o de las personas que trabajan, digamos, para esa organización. Si tú tienes una relación esporádica, eres un autónomo, a lo mejor, ¿no? Eso es, que eres un experto técnico en alguna materia. Un consultor, que le haces un trabajo para la ONU, cuidado, esto no está exento. Y de hecho también, mucho cuidado también, porque este tipo de perfiles que nos han venido muchas veces son personas que tienen intereses en varias jurisdicciones, claro, y nos hemos encontrado con casos de doble, de triple residencia fiscal, con lo que conlleva. Y muchas veces estas personas muy cualificadas no tienen una correcta protección patrimonial o sucesoria. Bueno, y también hay que mencionar que son casos raros. Son casos raros. Tenemos que dedicar unas cuantas horas adicionales porque siempre hay como especialidades, ¿no? Hay un convenio que te espera, bueno, nos pasó leyendo el convenio que justo es eso. Que decía los representantes, bueno, una los categoría concreta. Miembros, ¿no? Bueno, como que prácticamente, oye, si te destinan a un sitio a hacer tu trabajo, bueno, puede tener cierta lógica, es decir, tú no vas a tributar por la residencia. Decía, iba más allá, porque decía, hemos hablado en el caso de funcionario, decía que estaba exento el salario, pero en este caso decía que el tiempo que tú permanecieras en un país no sería considerado a efectos de pagar cualquier impuesto que tenga que ver con la residencia. Que se devengue a consecuencia de la residencia fiscal en un país. Claro, es que tiene complejidad y esto no le aplicaba a los funcionarios. Es decir, porque entre la ONU, claro, no es lo mismo que tú tengas consideración de ser un funcionario o que tengas un delegado o un representante miembro. Es decir, es que al final estos casos son de hilar muy fino y entra el componente de que ya para empezar estamos hablando de un organismo internacional que tiene un protocolo especial, exclusivo, que ampara a este organismo. Primero hay que compatibilizar esto con los estados. Ya sin entrar en que pueda ser residente fiscal de un sitio o de otro porque cumples intereses económicos en otros sitios. Y hay que ver un tema también ahí, que es que tenemos en España un criterio de residencia fiscal específico para los funcionarios que se van a trabajar afuera. Entonces hay que ver, siempre un poco lo obviamos, porque normalmente no tenemos ese caso delante, pero de vez en cuando ocurre que sí, y tiene que tener en cuenta que determinado tipo de funcionarios, diplomáticos, embajadores, bueno, es un listado amplio, y de hecho la lista no está muy aterrizada. Sobre todo que trabajen para el interés general de España. Sí, pero muchas veces se difumina si está trabajando para el interés de España, europeo, ya no sabe muy bien, porque hay una de las letras que dice y otros funcionarios y otros que incluye, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo es muy importante lo que dices porque ese artículo, el artículo 10 de la ley del IRPF, no aplica los mismos criterios de residencia que se aplican en el artículo 9, que es para el resto de contribuyentes. Es decir, el artículo 10 te dice, mira, a mí me da igual dónde esté la persona que va a hacer una misión por el interés de España, el funcionario español, me da igual dónde esté porque siempre me voy a considerar residente fiscal en España. Otra cosa es que luego entremos en exenciones, pero no hablamos de eso. Ojo, las personas de la ONU no se guían por ese artículo. Las personas de la ONU se guían por el criterio general del artículo 9 del IRPF, o bien el criterio temporal de 183 días, o bien el de intereses económicos. Entonces, es que incluso ya empiezas a mirar normativas y tal, y te empiezas a sembrar la duda, decir, porque, oye, ¿y hasta qué punto se puede considerar por aquí o por allá? ¿Vale? Y, sobre todo, tener claro que este tipo de personas hay que ver muy bien y de forma muy detenida si son residentes a efectos tributarios en España o no, porque, ojo, si tienen otras rentas, pueden tributar en España. Si tienen mucho patrimonio, pueden tributar en España por obligación personal o por obligación real, es decir, por el IRNR o por el IRPF. Esto es fundamental, porque te cambia e impacta muchísimo. Oye, quiero vender un inmueble, por ejemplo. ¿Por dónde tributo? ¿IRPF o IRNR? Porque es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, solo se acota la exención a lo recibido por las prestaciones de la ONU. Lo demás, evidentemente, sigue criterios del artículo 9 conforme a
el tipo que le corresponda. ¿Qué podemos decir Las aquí si pensiones. tenemos a alguien que no esté viendo, ¿no? Las pensiones de la ONU. Es decir, Creía que querías abrir el melón de las pensiones de España. Digo, porque si eso da para otro vídeo muy largo. esto ya da para hacer una Biblia aquí, ¿no? No, las pensiones, al final, primero, yo creo que en este tipo de personas habría que orientarles, primero, en la parte que hemos mencionado y luego en la parte futura, pues precisamente a cómo se están poniendo las cosas con la entrada y la llegada de Donald Trump. Es decir, hay muchos que ven peligro su puesto de trabajo y que están más pendientes de la pensión. Y esto es un tema muy complejo, porque depende de 1000 factores. Es decir, primero, el lugar de residencia fiscal, la nacionalidad, qué tipo de pensiones. Aquí estamos hablando de una pensión muy concreta, pero te puedes encontrar pensiones militares, Claro. pensiones, bueno, lo que hemos visto antes, una pensión por un trabajo que no es el trabajo que se había realizado en el país, o sea, que puede haber unas combinaciones brutales. Puede incluso llegar a que esa pensión pueda incluirse en el concepto de otras rentas. Es decir, que es que esto da para... Entonces, hay que tener mucho cuidado porque normalmente cuando se diferencia entre pensiones públicas y privadas y va a depender mucho de la nacionalidad. Si no es así, pues podría depender, el concepto de pensión tendría que tributarse en la residencia fiscal. Ojo, que no haya ninguna sorpresita en el convenio, porque como haya sorpresitas en el convenio, puede que esa pensión que estás recibiendo en un país de tu organización territorial, te encuentres con que España te la pueda reclamar y está en pleno derecho para hacerlo. Y otro punto aquí que añadiría, no solamente ya con el convenio, sino ya las reservas que hagan los países con respecto al convenio. Ojo. Porque se puede dar el caso de que haya reservas con respecto a según qué tipo de pensiones. Como tú dices, al final tenemos que estar muy al loro y sobre todo tener muy buen asesoramiento, más cuando tenemos una vida tan internacional como puede ser la de un funcionario de la ONU. Así que... O sea, ¿qué le podemos decir a aquellos funcionarios que quieran acabar, ¿no?, su vida laboral y relajarse en un país tropical con una piña colada? ¿Qué le podemos decir? Pues bueno, que su casuística sí que puede tener una solución, sí que puede dormir bien por las noches, pero como hemos dicho, sobre todo es dar visibilidad sobre la realidad de sus rentas, hacer una correcta estrategia, una correcta planificación, proteger su patrimonio que ha realizado en sus funciones en la ONU y quizás ya más pensando en el legado familiar, hacer una correcta planificación sucesoria. Claro, porque tengamos en cuenta que es un impacto absoluto, es decir, de recibir un salario a empezar a pensar en la pensión no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, es un cambio muy drástico, o sea, a día de hoy estamos en un momento de cambio absoluto. Me imagino que para un funcionario de repente verse que se va a quedar sin su puesto de trabajo es algo muy radical, ¿no?, que lo saca completamente de su zona de confort y entonces hay vida más allá de la ONU, hay una muy buena vida, también podemos decir. Hombre, se me ocurre en un par de países donde se vive bastante bien con una piña colada. Entonces aquí es, pues bueno, como hemos dicho, ser consciente de lo que tenemos, de dónde lo recibimos, qué tipo de rentas tenemos y hacer las cosas bien. Esto va de dormir bien por las noches. Al final va de eso. ¿Cuánto valor tiene eso, Que nunca lo calculamos, pero ojo. Pues nada más, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si tienes un caso internacional que quieres que optimicemos, quieres cambiar de residencia o proteger tu patrimonio, puedes ir al link de la descripción y solicitar nuestros servicios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!